El tema que nos toca ahora es el ocultamiento de Dios. El ocultamiento de Dios. Y antes de definirle lo que realmente es el ocultamiento de Dios, quiero ilustrárselo en una historia real. Hace aproximadamente unos 3 años, evangelizando a un muchacho universitario, nunca se me olvida, estaba el muchacho universitario con su novia y estábamos hablando. Nos acercamos, empezamos a conversar de Dios, de la fe, de la Biblia, de lo que es el cristianismo. Y al final de una larga conversación que yo pensaba que iba muy bien y muy productiva, el muchacho me dice: mira, es que yo no creo que Dios existe, porque yo nunca he visto a Dios. No lo he escuchado, no lo he visto. No, es un Dios que es un experto jugando a los escondidos. Si es que existe. Me dijo, de estas palabras que no se me olvidan, me dijo: si tú quieres que yo crea en Dios, mire, yo tengo esta botellita de agua, yo la voy a poner aquí en el suelo. Si Dios la tumba, yo voy a creer que Él existe. ¿Qué es lo que me estaba diciendo? Si Dios existe, escuche bien, porque el punto es muy serio. Si Dios existe, ¿por qué no se manifiesta de una manera más visible? Esa es la objeción. Si yo como ateo, me está diciendo este muchacho, tengo alguna esperanza de creer en Dios, Él se tiene que manifestar a mí de alguna manera que yo sepa que Él existe. ¿Y cómo respondemos nosotros a esa problemática? ¿Cómo abordamos el tema? Primero quiero decirle que el tema hay que abordarlo de 2 ópticas completamente diferentes, porque realmente son muy diferentes las 2 perspectivas. Desde la óptica del ateo, el tema es muy diferente al tema cuando lo enfocamos desde la óptica del creyente. El ateo lo vamos a responder más filosóficamente. Vamos a ver su argumento y vamos a mostrarle por qué su argumento no funciona. Y al cristiano, el cristiano también lucha con el ocultamiento de Dios, pero es diferente. Para el creyente, el ocultamiento de Dios es cuando tú le pides a Dios que haga algo y no lo hace. Cuando tú le pides a Dios que se manifieste y no se manifieste. Cuando tú necesitas escuchar una voz de Dios, que Dios te dé alguna instrucción, alguna guianza y no la escuchas. Te preguntas: ¿y dónde estás? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué clamo y oro y pido y no me respondes? No es tanto dudar la existencia de Dios, sino tratar de reconciliar en nuestra mente por qué se esconde, por qué se oculta, por qué no puedo percibir que Dios está comunicándose conmigo. Ven que es un problema completamente diferente para el creyente que lo que es para el ateo. Entonces vamos a comenzar con la perspectiva del ateo. Desde la óptica del ateo, ¿cómo resolvemos este dilema? ¿Cómo respondemos al escéptico cuando te dice: si yo tuviera suficiente fe, si yo tuviera suficiente evidencia de que Dios existe, yo creería? Si yo tuviera suficiente evidencia de que Dios existe, yo creería. El gran, famoso, muy inteligente ateo del siglo pasado, Bertrand Russell, en una ocasión le preguntaron: Bertrand Russell, señor Russell, si usted muere y descubre que Dios es real y lo ponen delante de la presencia de Dios, ¿qué usted le va a decir? ¿Cómo usted le va a explicar su ateísmo? Y estas son las palabras que respondió Bertrand Russell: no fue suficiente evidencia, Dios. No fue suficiente evidencia. Dice él que él le respondería a Dios: yo no creí porque tú no me diste suficiente evidencia para creer en ti. O sea, no es culpa mía. Si yo no he creído, es culpa suya. Son palabras pesadas. Son palabras a las que tenemos que responder. La versión más reciente de este argumento apareció en un libro por el autor Schellenberg,
El libro se titula Divine Hiddenness and Human Reason. Y es el argumento del silencio y el ocultamiento de Dios. Schellenberg formuló este argumento en su libro en el 1993 en una forma filosófica, lo que llamamos un silogismo. Su argumento se enfoca en el amor perfecto, una de las características esenciales del Dios judeo-cristiano. Él dice y lo presenta de la siguiente manera, el argumento. Él es ateo, él está presentando esto como un argumento en apoyo de su ateísmo y retando a la vez al filósofo cristiano a responder a su argumento, lo cual vamos a hacer con muchísimo gusto. El argumento él lo presenta en un silogismo. La primera premisa es la fundamental, la más grande y la más compleja, y a la vez es el fundamento de su argumento. Si hubiese un Dios perfectamente amoroso, se aseguraría de que toda persona capaz de tener una relación con Él tuviese suficiente evidencia de su existencia como para creer en Él, a no ser que una persona culpablemente carezca de tal fe. Déjeme desempaquetarle esa primera premisa. Él está diciendo que si Dios es amor, si existe el Dios que nosotros decimos que es un Dios de amor, pues ese Dios se va a asegurar de que toda persona que tiene la capacidad para creer en Él, para tener una relación con Él, Dios se va a asegurar de revelarse a esa persona de tal manera que esa persona pueda creer. No se le va a esconder, porque el amor lo motivaría a que esa persona tuviera todo lo necesario para creer, que no sea culpa de Dios que esa persona no cree. Y él dice, terminando su argumento, dice de esa premisa, a no ser que una persona culpablemente carezca de tal fe. Es decir, a no ser que una persona ya teniendo suficiente evidencia diga aún, yo no quiero creer. Ya entonces esa persona es culpable por no haber creído en un Dios que existe. Esa es su primera premisa. Suena muy racional. ¿Cuál es la segunda premisa de su argumento? Existen no creyentes que son capaces e inculpables. Él dice, si la primera premisa fuera verdad, la segunda premisa no pudiera ser verdad. Y la segunda premisa dice que a pesar de que si un Dios de amor existiera y le mostraría por su amor evidencia a cada persona creyente que tuviera la capacidad de tener una relación con Él, para que creyeran, no lo ha hecho. Porque existen ateos y existen agnósticos y existen personas que son capaces de entender y capaces de tener una relación con Dios, pero no la tienen, y no es por culpa de ellos. No la tienen porque no han recibido suficiente evidencia. Por lo tanto, la conclusión obvia a la que él llega es que no existe un Dios perfectamente amoroso. ¿Cómo respondemos a Schellenberg en su argumento? Esta primera porción de la charla es más filosófica porque estamos respondiendo a una filosofía, a un argumento filosófico, escrito filosóficamente. Pero es algo que tenemos que entender. Luego vamos a ver lo más aplicable a nosotros como creyentes. Pero quizás tú conoces a alguien que tiene esta objeción. Quizás este es el obstáculo de algún ser querido. Quizás estás aquí en esta tarde y este es el obstáculo que a ti te previene de rendirte completamente a Cristo. Entonces, escuche bien cómo este argumento aparentemente sólido realmente no lo es. Y para poder evaluar este argumento, vamos a aclarar algunas de las cosas que argumenta Schellenberger. Primero, ¿qué se requiere para que una persona sea capaz de tener una relación personal con Dios? Porque él argumenta que toda persona capaz de tener una relación con Dios personal, Dios tiene que revelarse a ello. Pero nos preguntamos, ¿cuáles son los requisitos?
¿Qué se requiere para que una persona tenga una relación personal con Dios? Desde el lente cristiano, una relación personal con Dios involucra tanto a Dios como a la persona, dando y recibiendo amor en formas apropiadas a sus respectivos estatus. Es decir, para que una persona pueda tener una relación personal con Dios, tiene que haber un Dios que dé amor de una manera apropiada a su persona, a su naturaleza, y tiene que haber un ser humano capaz de dar amor desde su capacidad y su naturaleza. Ese es el primer ingrediente. Ambos son partícipes para que haya una relación. Lo entendemos en los asuntos humanos. No podemos tener una relación con alguien que no es capaz de tener una relación con nosotros. Relación conlleva dos o más partidos que están dispuestos a amar. Si no, no hay relación. Una persona es capaz de recibir el amor de Dios de manera apropiada solo y solamente si esa persona entiende la comunicación amorosa de Dios y aprecia el sacrificio amoroso de Dios a su favor. ¿Cómo podemos amar a Dios? De la única manera que un ser humano realmente puede amar a Dios, es decir, tener una relación personal con Dios, es si entendemos cómo Dios ha querido comunicarnos su amor. Si tenemos oído para oír y mente para entender el mensaje de amor que Dios nos ha dado, el sacrificio que Dios ha hecho por amor, eso es lo que provoca en nosotros una respuesta de amor a Dios. Entonces ya empezamos a ver que hay un problema. Ya empezamos a ver que hay un problema, porque el ateo de calle no entiende la comunicación de amor que Dios está tratando de hacer con el hombre. No la entiende. Al negar la existencia de Dios, es absurdo hablar de cómo ese Dios que no existe me ama. El ateo carece, por lo menos intuitivamente, del entendimiento necesario para poder entrar en una relación con Dios. A pesar de que Dios sí ha comunicado su amor en una forma que todo el mundo la puede entender. Porque el evangelio de la cruz de Cristo no es un misterio. No es algo profundo y no encierra ninguna fórmula matemática. Todos podemos entender muy claramente lo que es dar la vida por una persona para salvarle la vida a otro. Seguimos evaluando el argumento y aclarando algunos puntos. Una persona es capaz de brindarle amor a Dios solo si esta persona es capaz de responder a la misericordia y a la gracia de Dios con la actitud correcta, con gratitud, con adoración, con fe, con confianza continua. Pero me pregunto, ¿será el ateo capaz de responder a la misericordia y la gracia de un ser que no existe en su mente? El problema más grave que tiene el argumento de Schellenberg es que desde su óptica como ateo, él mismo se descalifica de ser la persona capaz de tener una relación con Dios. Desde su propia óptica y desde su propio fundamento filosófico, él se elimina de esa categoría. Ya eso crea un grave problema para su argumento. Además, estas capacidades cognitivas, de comprensión, afectivas, de amor y de conducta requieren, más fundamental que cualquier otra cosa, la capacidad de concientizar la realidad y la presencia y la actividad de Dios. ¿Será capaz el ateo de concientizar la realidad de un Dios que existe? Yo creo que capaz es. La capacidad está ahí, pero no está la disposición. No está la actitud correspondiente que llevaría a eso.
esa capacidad de concientizar requiere en torno un concepto de Dios lo suficientemente rico como para hacer posible estas capacidades psicológicas. Si el ateo o la persona, hablando en general, no tiene un concepto de Dios suficientemente rico como para provocar esa concientización de Dios, como para provocar esa reacción de gratitud a la misericordia, a la gracia de Dios, entonces no puede tenerlo. No es una persona capaz de tener una relación con Dios. Vamos a proceder ahora a mirar el argumento en sí. Eso es una aclaración de lo que es una relación personal con Dios y qué se requiere. Una pregunta clave que necesitamos para poder evaluar este argumento es: ¿qué se requeriría para que la fe en Dios fuera razonable? Porque cuando alguien te dice yo no tengo suficiente evidencia, la pregunta obvia es: ¿qué constituiría evidencia suficiente? ¿Cómo definimos esto? ¿Qué constituiría evidencia suficiente? Y ahí estamos en un territorio muy resbaloso. Muy resbaloso, porque para una persona suficiente evidencia puede ser una evidencia mínima. Y para otra persona, ver a Lázaro resucitado de los muertos no fue suficiente evidencia para creer que Jesús era el Señor. Para algunas personas fue suficiente evidencia haber recibido la respuesta a una oración, aunque haya sido la oración de un ser querido y no la de ellos. Mientras que otras personas vieron a Cristo resucitado después de 3 días muerto y no creyeron. Entonces, ¿qué constituye suficiente evidencia? ¿Cómo establecemos un estándar para decir Dios cumplió con el mínimo y no es culpable de que el hombre no crea? El argumento es muy débil al no establecer un estándar por el cual podamos determinar lo que es suficiente evidencia de que Dios existe. Fe razonable en Dios requiere que, en vista de toda la evidencia a favor y en contra de su existencia, una persona se encuentre que las razones para creer en Dios, que Dios existe, son adecuadas. Eso es lo necesario. Lo mínimo es que tú puedas, como ser humano, evaluar: esta es la evidencia que tengo de que Dios existe. El argumento cosmológico, el argumento de diseño inteligente, teleológico, el argumento axiológico basado en la moralidad, lo que es las observaciones que podemos hacer del mundo natural. Esa es la evidencia de que tenemos de que Dios existe. La evidencia de que no existe es esta. No le puedo dar algún ejemplo porque no sé de ningún ejemplo. Pero bueno, vamos a suponer que hay ahí 2 o 3 cosas en la mente del ateo. Bueno, el problema del sufrimiento y el mal. Si el mal existe, Dios no existe. Bueno, realmente eso no es un argumento en contra de Dios. ¿Entienden eso, verdad? Si el mal existe, Dios no existe. Eso no es un argumento en contra de Dios. Como mucho, la existencia del mal intentaría contra el carácter de Dios. ¿Qué tipo de Dios es? ¿Un Dios que permite el mal o un Dios que no lo permite? ¿Un Dios bueno o un Dios malo? Pero no es un non sequitur. No sigue la conclusión de que Dios no existe porque el mal existe. Entonces, pero vamos a asumir que hay evidencia de que Dios no existe. Entonces, el ser humano tiene que evaluar esas 2 evidencias y poder decir: la evidencia de que existe es suficiente para creer, es adecuada. Eso es lo que se requeriría de este proceso. Pero ¿qué constituiría suficiente evidencia para creer en Dios? Yo les propongo en esta tarde que el que no quiere creer, no importa la cantidad de evidencia que se presente. El que está predispuesto a no creer, no importa la cantidad de evidencia que se le presente. Y el que está dispuesto a creer, cuando evalúa la evidencia, termina creyendo. Le puedo dar una lista interminable de personas que han hecho esa jornada. Entre los más famosos que ustedes conocen, Josh McDowell hizo esa jornada.
Salió como ateo a desmentir a Dios, evaluó la evidencia, encontró que la evidencia era suficiente y terminó creyendo en Dios. Lee Strobel, igual. La esposa se convirtió al cristianismo, él salió a demostrarle a su esposa que el cristianismo era falso, que Cristo era una mentira y que nunca había resucitado de ninguna tumba, y a desmentirlo, y en el proceso evaluó la evidencia y se convenció de que era verdad y se hizo cristiano. El que evalúa la evidencia con la disposición de perseguir la verdad a donde la verdad lleve, esa persona termina creyendo. Y si no cree, ya es culpable de no creer. Porque hay personas que han visto la evidencia y han escogido no creer. ¿Pero por qué? Ellos mismos lo han dicho. Y puedo mostrarle un montón de referencias y citas de que no quieren que Dios exista. No les conviene que un Dios así exista, porque tomaría de ello, exigiría de ello un comportamiento que ellos no están dispuestos a vivir. Tendrían que dejar de hacer algunas cosas si es verdad que este Dios existe, cosas que no quieren dejar de hacer. Entonces ahí la culpabilidad cae completamente sobre la persona, que teniendo la evidencia escoge no creer. Seguimos. Por tanto, si existe un Dios perfectamente amoroso, entonces Él proveería a quienes son capaces de relacionarse con Él personalmente suficiente evidencia para que la fe en Él sea razonable. De manera que si no creen, sea culpa de ellos. Tenemos que preguntarnos, ¿será eso lo que Dios ha hecho? La segunda premisa afirma de que existen ateos y agnósticos capaces de tener una relación personal con Dios, pero que no creen que Dios existe, sin ser ellos culpables de semejante falta de fe. Es lo que él está argumentando. Él se pone él como el ejemplo de que Dios ha fracasado. Porque Schellenberg dice, yo soy capaz de tener una relación con Dios personal, pero no tengo suficiente evidencia. Por lo tanto, ese Dios no existe, porque si no, a mí me lo hubiera dado la evidencia. Ese es el argumento. La implicación obvia es que estas personas carecen de evidencia adecuada para una fe razonable en Dios y no tienen acceso a tal evidencia. Porque si tuviesen acceso o pudiesen obtener tal evidencia, ellos serían culpables de no emplearla o adquirirla para fundamentar una fe en la existencia de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Romanos? ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos tan precioso? Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Escucha un momento, Dios sí ha comunicado evidencia para que todo el que desea tener una relación con Él la pueda tener. Sí lo ha hecho, pero no lo hace tumbando una botella de agua, como me pidió aquel joven. No lo hace hablándote a ti en una voz audible en tu vehículo, aunque lo puede hacer. ¿Cómo lo ha hecho Dios? Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Ahora, esas palabras de Pablo dan al grano, dan al punto preciso donde tienen que dar. Porque ¿qué es lo que Pablo te está diciendo? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo te está diciendo? Pablo te está diciendo que este argumento no funciona y que la segunda premisa es falsa. No hay personas que no crean que no son culpables. Es una premisa falsa. Ese pasaje te argumenta primero, a través de lo creado Dios ha revelado su existencia y naturaleza. Está claro. Pero si seguimos leyendo el pasaje, dice que algunos han suprimido estas verdades. ¿Por qué? Porque tienen deseos de continuar viviendo en una manera pecaminosa.
Por lo tanto, esas personas no tienen excusa para su incredulidad o su desobediencia. Y permíteme aquí decirle que no podemos despedir este argumento de Pablo porque está en la Biblia. Porque lo primero que un ateo te diría, bueno, pero eso es lo que dice la Biblia, yo no creo en la Biblia. No, pero donde está contenido el argumento no le quita valor al argumento. Si vamos a despedir lo que Pablo dice, hay que evaluar lo que Pablo ha dicho y buscar el error en su argumento y decir, ese argumento no es válido por A, B, C y D. El mero hecho de que el argumento esté escrito en la Biblia y alguien no cree que la Biblia sea verdad, no invalida el argumento. El argumento tiene su mérito y se sostiene o cae basado en su propio mérito. Difícilmente se refutaría ese argumento de Pablo. Porque ¿qué es lo que el mundo natural refleja y revela? A Dios. Hasta el ateo más perdido lo entiende. Ellos ven, tú escuchas a Richard Dawkins y tú escuchas a estos ateos escribir acerca de la maravilla, lo maravilloso, lo asombroso, lo impresionante, lo elegante. Estos son todos adjetivos de ellos. Lo elegante, lo impresionante que están viendo en el mundo natural. Y a la misma vez te dicen que detrás de eso no hay nada. Entonces ellos sienten que hay algo, pero despiden la noción de Dios. El sentimiento sí está ahí. Particularmente implica que si hay suficiente evidencia, sí hay suficiente evidencia para creer que Dios existe. Y por tanto, todo el que no cree es culpable. Es culpable. Porque en luz de la evidencia que hay, y a pesar de la evidencia que hay, ciertas personas escogen no creer. No le podemos poner la culpa de eso a los pies de Dios, porque Dios se ha revelado. Esa no es la única forma en que Dios se ha revelado, pero el argumento de Pablo de la revelación natural es fuertísimo. El argumento de Pablo no deja de ser válido por no ser incluido en la Biblia. Yo creo que hemos respondido de una manera bastante simple. Pudiéramos profundizar más al argumento de Schellenberg. Su primera premisa estaríamos casi de acuerdo con él. Y pudiéramos darle el beneficio de la duda y decirle que sí, realmente si un Dios de amor existe, Él quiere que todo el mundo tenga suficiente evidencia para creer. Donde falla el argumento realmente, colosalmente, es en la segunda premisa. Que hay personas que no creen, pero no es culpa de ellos, porque no hay suficiente evidencia. Ahí es donde fracasa el argumento. Evidencia hay de sobra, solamente que no hay una disposición para verlo. Ahora, desde el lente y desde la óptica del creyente, el problema ahora es diferente. Ya tratamos con lo que no es tan agradable. Ahora vamos a ver lo que sucede en nuestra vida diaria. Vamos a llevar esto a un nivel existencial. ¿Cómo es este asunto de que cuando yo más necesito a Dios, ahí no está? Y cuando le pido que me diga algo, que me enseñe, que me responda, no escucho nada. ¿Por qué es que a veces Dios se esconde? Desde la óptica del cristiano, el ocultamiento de Dios sigue siendo un problema y tenemos que responder a él. El ocultamiento de Dios es un tema bíblico. No es algo que se nos ocurre a nosotros. Los salmistas, wow, ellos expresan mucha angustia con relación al ocultamiento de Dios. Mira lo que dice el Salmo 10. ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Son palabras fuertes del salmista. Y encontramos esto a través de los salmos y a través de otras porciones en las escrituras. A veces expresan indignación porque Dios aparentemente se le ha olvidado que tiene un pueblo y en el peor momento, cuando el pueblo más está sufriendo, como que Dios está dormido o algo. Mira lo que dice el Salmo 44. Perdón, ahí estaba. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rehaces para siempre. No nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestro sufrimiento y opresión?
Estamos abatidos hasta el polvo. Nuestros cuerpos se arrastran por el suelo. Levántate, ven, ayúdanos. Y por tu gran amor, rescátanos. Ese es el clamor de alguien que está pasando por una grave situación y está pidiendo socorro de Dios. Y está indignado de que Dios no le ha respondido de la forma que él quiere en el momento que él necesita que Dios le responda. Entonces, el ocultamiento de Dios es un problema que aún bíblicamente aparece. Pero tenemos que entender algo también. Estas quejas no implican que el salmista o los escritores bíblicos dudaran de la existencia de Dios. Si algo pudiéramos deducir es que quizás están dudando del amor de Dios, pero no de su existencia. Porque los mismos salmistas, en los mismos salmos, en el mismo Salmo 10 que leímos un momento, mira lo que dice el salmista. Pero tú ves la opresión y la violencia y la tomas en cuenta y te harás carga de ellas. El mismo que te dice, ¿dónde estás? ¿Por qué te ocultas? Dice, pero yo sé que tú lo vas a ver, yo sé que tú lo ves, yo sé que tú lo entiendes. Los mismos escritores que a veces se lamentan del ocultamiento de Dios son los mismos que a veces hacen mención de que Dios sí está ahí, que Dios sí responde, que Dios sí actúa a favor nuestros. ¿Me pueden poner? Gracias. La imagen que surge de la Biblia es de un pueblo de Dios. El pueblo de Dios tuvo experiencias que incluyeron tanto el ocultamiento de Dios como su presencia innegable. Entonces tenemos que preguntarnos, bueno, si hay ocasiones en las que Dios se presenta y hay ocasiones en las que no se aparece, tiene que haber alguna razón, tiene que haber algún mecanismo, tiene que haber alguna manera de saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué razón sufrimos estas épocas o etapas en nuestra vida donde nos sentimos como que Dios no está ahí? Les presento mi tesis para esta respuesta. Es un problema de comunicación. Es un problema de comunicación y se los quiero ilustrar con versos y casos ejemplares de las mismas escrituras para mostrarle que el asunto aquí no es que Dios no se comunica. El asunto aquí es que no entendemos lo que Dios está comunicando. Es un problema de comunicación. Tal pareciera que Dios nos está hablando en chino, aunque no lo está haciendo. No entendemos muchas veces la comunicación. Y mire, no debe de sorprendernos. No es lo mismo que un salmista te exprese lo inescrutable que es Dios, a que Dios mismo te explique lo imposible que es para nosotros entenderlo a Él. A no ser que Él se nos revele y nos explique lo que está haciendo. Dios mismo nos dice esto. Dios mismo nos avisa, oye, no me traten de entender. Si yo no les explico lo que estoy haciendo, ustedes no me van a entender, ni traten. Nuestros límites inherentes como criaturas finitas usualmente rinden inaccesible los razonamientos de la mente de un ser omnisciente. La mente de un ser omnisciente tiene razonamientos que nuestra mente finita no tiene cómo accesarlos. No tiene cómo accesarlos. Mira cómo lo dice Dios muy claritamente en las escrituras. En Isaías 55, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Qué nos está diciendo Dios? Aquí hay un problema de comunicación. Y es que ustedes no me entienden. Ahora, una pausa. Entonces, ¿cómo es culpa nuestra si no podemos entender a Dios, entonces somos inocentes? No, eso no es lo que está diciendo el Señor. Dios está diciendo que todo lo que tú necesitas entender, Él te lo ha revelado en lenguaje que tú puedes entender. Lo vamos a ver más claro en un momento. Él te lo ha revelado. Pero hay cosas que Dios está haciendo que Dios no te ha dicho lo que está haciendo.
La mayoría de las cosas que Dios hace, Él no nos cuenta a nosotros. La mayoría de sus propósitos, estrategias y acciones ocurren en su razonamiento, que está tan elevado que Él no tiene cómo explicarnos a nosotros lo que Él está haciendo. Y por lo tanto tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que estar tranquilos, que aunque no entendemos, Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. PowerPoint, por favor. Le voy a dar dos casos, un caso en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo. Léase el libro de Habacuc para que usted vea un caso ejemplar, textual, de cómo nosotros no entendemos los pensamientos de Dios, ni los caminos de Él. Las palabras de Habacuc ocurren durante el cautiverio babilónico, y los babilonios fueron duros con los judíos. El profeta estaba muy perturbado por la violencia y la crueldad de los babilones. Y mira la pregunta que le hace a Dios en el 1:13. ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? El profeta está confrontando a Dios y diciéndole: Dios, aquí hay algo que está sucediendo que no está bien y tú no haces nada. Realmente, entre paréntesis, lo que él está diciendo a Dios es: no estás haciendo lo que yo pienso que tú debes hacer. Yo pienso que tú debes venir y acabar con estos babilones. ¿Y por qué no lo has hecho? Eso es lo que realmente le está preguntando a Dios. ¿Por qué guardas silencio? Pero hay mucho que ver en la respuesta de Dios. Dios le responde que tomaría acción a su tiempo, y mientras tanto el justo vivirá por la fe. ¿Entiende la respuesta de Dios a Habacuc? Le dice: mire, tú no tienes que entender lo que yo estoy haciendo. Yo voy a encargarme de los babilones, y no te preocupes que yo a su tiempo, cuando esté y corresponda con mi plan perfecto, yo trataré con ellos. Y mientras tanto, lo que tú tienes que hacer es vivir por fe. Creer que yo estoy aquí, creer que yo voy a hacer justicia, creer que lo que yo les he prometido yo lo voy a cumplir. Tu trabajo y mi trabajo no es decirle a Dios cómo y cuándo tiene que hacer lo que Él tiene que hacer. Nuestra responsabilidad es creerle a Dios que Él sabe lo que Él está haciendo, y a su debido tiempo lo hará. Y no es una fe ciega en Dios, porque el trasfondo que tenemos de ejemplos y la cantidad de eventos y ejemplos en las Escrituras que demuestran la fidelidad de Dios son una cantidad increíble, sin contar en nuestras propias vidas como creyentes. Si hay alguien aquí que cree que Dios le ha fallado, Dios no te ha fallado. El problema es que no entendemos lo que Dios está haciendo. Lo que sí podemos creer es que Dios no ha hecho lo que yo pensaba que Él debería hacer. Ahí podemos levantar la mano todos. Todos tenemos por lo menos una ocasión en nuestra vida en la que hemos dicho: Dios, eso no es lo que yo quería que tú hubieras hecho, esto, y no lo hiciste. En inglés hay un dicho que dice que la cola no menea al perro. El perro es el que menea la cola. Y la idea es que nosotros no somos los que le decimos a Dios lo que Él tiene que hacer. Él es el que hace. Ahora, el caso en el Nuevo Testamento. El caso de Lázaro en Juan 11. Si miramos esto con el tema del ocultamiento de Dios en mente, vemos algo muy interesante en este caso. Llegan a Jesús y le dan un informe. Él estaba entonces enfermo, uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y Marta su hermana. Enviaron pues a las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndole Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Primero, démosle el beneficio a Jesús de que le dijo a los discípulos muy claramente, y a los mensajeros muy claramente, que esta enfermedad no sería el fin de Lázaro. No se lo dijo en un idioma extraño, no le hizo un enigma, una parábola, no.
se lo dijo bien clarito: esta enfermedad no es para la muerte de Lázaro. Y con la misma se queda 2 días más. Pero Señor, está enfermo. Vamos, ¿qué estás esperando, Señor? Ok, está bien, es de noche, pero por la mañana vamos a salir para allá, ¿no? No, hoy no. Pero Señor, el que tú amas, Lázaro, tu amigo, tu mejor amigo, el hombre que tú amas está... ¿Por qué no te veo saltando? Y eso es lo que queremos que Dios haga, que Dios salte. Señor, ¿tú viste el diagnóstico que me dieron? Vamos, ahora, muévete. Y a veces Dios dice: no, me voy a quedar un par de días tranquilo sin hacer nada. O me voy a quedar un par de meses. ¿Tú sabes qué? Como para Dios un día es como 1000 años. Me voy a quedar un par de añitos sin hacer nada. A ver qué pasa. No por gusto. No por gusto, porque hay un plan. Hay un propósito. A Dios no le sorprende la noticia de que Lázaro se está muriendo. Dios tenía un plan y un propósito con ese evento. Pero ¿qué pasa? Los demás no lo entendían. Los discípulos se mostraron incapaces de entender lo que Jesús estaba diciendo, a pesar de la sencillez de sus palabras. Ellos estaban en la luna de Valencia. Léalo usted la historia. No entendieron nada. Jesús dice: él duerme. Entonces está vivo todavía. No es eso, está muerto. Voy a ir para allá para que Lázaro toma. Bueno, entonces nosotros vamos para morirnos también. Estaban completamente desubicados. No entendían nada. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar de sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a él. Y entonces le dice Tomás: Señor, y vamos también con nosotros para que muramos con él. Tus pensamientos y mis pensamientos no son los pensamientos de él. Nuestra manera de proceder no es la manera que él procede. No lo vamos a entender a no ser que él se digne y se tome el tiempo de decir: no, mira, esto es así, así y así. Y aun cuando lo dice, no lo entendemos. El problema no está en Dios, está en nosotros. Los discípulos se mostraron incapaces de entender lo que Jesús estaba diciendo, a pesar de la sencillez de sus palabras. Pero Marta y María también no entendían. Ellas pensaban que si Jesús hubiera aparecido, Lázaro no se hubiera muerto. Y se lo dijeron. También los espectadores cuestionaron de que si Jesús estaba allí, ¿por qué Jesús no vino? Y ¿por qué no hizo algo? Todo el mundo tenía la opinión de que Dios había fallado, porque Dios no se había aparecido a tiempo. Dios se había ocultado, se había escondido cuando más lo necesitaban, y aquí está su mejor amigo muerto. ¿Cómo es posible que haya fallado de esta manera? Nadie entendía lo que Jesús estaba haciendo. Nadie. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las dos le dijeron lo mismo: Señor, se murió por culpa tuya. Se murió porque tú no llegaste. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo que era tan importante que no podías venir a ayudar a tu amigo Lázaro? Cuando Lázaro más te necesitó, ¿dónde estabas, Dios? Eso es lo que le están diciendo a Jesús.
nos fallaste. Nosotros pensábamos que tú ibas a venir, por eso te mandamos a buscar. Lázaro tenía fe que tú ibas a venir y que lo ibas a sanar. Todos andábamos creyendo, proclamando, decretando y todo lo demás de que tú ibas a sanarlo. Y ahí está muerto. ¿Qué pasó? No entendían lo que Dios estaba haciendo. Y los que estaban allí con él, igual. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: sí, pero ¿no podía este que le abrió los ojos a los ciegos haber hecho algo para que Lázaro no se hubiera muerto? Sí, mucho amor, pero ¿y dónde estaba? Así que tiene poder para sanar a los enfermos y su amigo no lo sana. No sé, algo me parece extraño ahí. Igual ellos tampoco entendían. Estos dos casos, Habacuc y Lázaro, te enseñan y me enseñan a mí que el ocultamiento de Dios, lo que nosotros percibimos como que Dios no está haciendo nada porque no lo vemos, porque no lo entendemos, realmente no es que Dios no está haciendo nada. Es que lo que Dios está haciendo está por encima de lo que nosotros podemos entender y procesar y esperar en respuesta al ocultamiento de Dios. Sabemos que Dios sí se ha manifestado. En la Biblia encontramos un Dios que se aparece a personas, hace milagros maravillosos, innegables, habla con voz audible y muchas otras cosas que hoy no vemos, pero en la Biblia lo hemos encontrado. Dios se ha manifestado. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué estaba Dios tan presto para revelarse y demostrarse en los tiempos bíblicos, pero hoy parece estar oculto o silente? Es otra forma en que miramos este argumento. Dios utilizó los milagros y la comunicación directa con la gente para revelarles su carácter y naturaleza, al igual que sus planes y sus mandamientos. Todo eso está ahí en las Escrituras. Dios se ha revelado abundantemente a través de la historia. Desde Génesis en adelante, Dios viene revelándose. Pero nosotros vivimos en unos tiempos diferentes. La revelación de Dios fue progresiva, es decir, que Dios se fue revelando poquito a poquito. Suave, suave. Y la revelación de Dios fue aumentando hasta llegar a una revelación total de lo que nosotros podíamos percibir de Él. Entonces, ¿por qué Dios no continúa hablándonos hoy en forma audible? ¿Por qué? Perdón, un momentico, me está entrando una llamada. ¿Dios? ¿Sí? ¿Cómo? Mira, yo necesitaba que tú te aparecieras hoy mismo, aquí mismo en el altar conmigo, para que la gente sepan que tú... ¿Cómo? Que ya tú... La Biblia. Ah, sí, yo sé. Tú me hablas por la Biblia. Sí, Señor, pero es que tú sabes que a veces la gente... Ah, es porque no leen la Biblia, ¿no? Ah, Señor. Ya entiendo, Señor. Sí, cómo no. Y una preguntita más antes que cuelgue, Señor. ¿Por qué se me cayó el pelo tan rápido, tan temprano, Señor? Hay varias razones por las cuales hoy no escuchamos una voz tronante o un monte lleno de humo y un dedo escribiendo tablas de la ley. Primero es porque ya Dios ha hablado y sus palabras han sido registradas milagrosamente para nuestros tiempos en un libro que se llama la Biblia. Él habla hoy a través de ella. Ahora tenemos el canon completo de las Escrituras que necesitamos. No necesitamos que Dios vuelva a decir lo que ya nos ha dicho. Lo que tenemos es que leerlo, mirarlo, entenderlo. Tú quieres que Dios te hable, tú quieres que Dios te hable hoy. Abre tu Biblia, déjalo que te hable. En la palabra de Él es una palabra viva, es una palabra eficaz. Los mismos autores bíblicos nos dijeron que esto iba a suceder,
que esto iba a ser de esta manera. Mira cómo lo dice Pablo a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios. Todo lo que necesitamos está ahí. Es todo lo que necesitamos para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, hasta que lleguemos a ser aquel hombre, aquel siervo de Dios enteramente capacitado para hacer toda buena obra. Dios nos ha dejado todas las palabras que necesitamos para lograr todo lo que necesitamos lograr, para poder ser todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Ya está revelado. La Biblia es completa y perfectamente capaz de darte sabiduría necesaria, le dijo Pablo a Timoteo, para la salvación por medio de Cristo Jesús. Aún las palabras que necesitamos para entender cómo ser salvos están ahí para nosotros. Dios nos habla a través de su palabra lo necesario hasta para salvarnos a nosotros. Y segundo, nosotros tenemos también el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que está ahí para guiarnos a toda verdad. ¿Por qué no sacude Dios los montes? ¿Y por qué no esquiblen las tablas? ¿Y por qué no está la voz audible? ¿Y por qué los burros no están hablando? Porque Dios ha depositado su Espíritu Santo dentro de nosotros, y que está ahí para guiarnos a toda verdad. Dijo él a sus discípulos: el Espíritu Santo nos habla continuamente, enseñándonos y recordándonos todo lo que Jesús enseñó, y guiándonos y corrigiéndonos y redarguyéndonos de pecado, como Jesús dijo que iba a hacer. Dios sí no está hablando hoy a través del nos está hablando hoy a través del Espíritu Santo, el cual Él no oculta del creyente. ¿Sabe por qué Dios no habla audible hoy a una persona por lo general, como regla común? Es porque Dios nos está hablando a todos. En el Antiguo Testamento era a una persona aquí y a otra persona allá. En el Nuevo Testamento fueron a 12 y vivió y caminó con ellos y les enseñó y les habló audiblemente, hizo todo. Pero en la era de hoy no es ni a 12 ni a 2 o 3, es a todo aquel que ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo viene a morar en ti. Ahora tenemos la palabra escrita y tenemos una voz interna de Dios hablándonos, guiándonos, enseñándonos, corrigiéndonos, confrontándonos. Ahora, de que nosotros no seamos sensibles a la comunicación de Dios no quiere decir que Dios no se está comunicando. De que nosotros no leamos la Biblia no quiere decir que Dios no está hablando. De que nosotros alimentemos más la carne y sofocamos más al Espíritu, y por lo tanto ya no escuchamos casi la voz del Espíritu de Dios en nosotros, eso no es porque Dios no esté hablando. Dios sí está hablando hoy. Os lo he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sabemos que Dios sí se ha manifestado. Para concluir en esta tarde, recordemos que aún en aquellos tiempos donde parecía que Dios no estaba haciendo nada, Él seguía siendo soberano sobre su creación y ha estado trabajando continuamente. Y no hay mejor ejemplo de esto que el libro de Esther. Un libro donde no se menciona, ni se menciona el nombre de Dios, ni una vez. Pero ¿quién niega que la mano de Dios está detrás de todo lo que aconteció en Esther? Desde su nacimiento hasta llegar al palacio y hasta preservar al pueblo de Dios, Dios estuvo en todo el proceso. En todo el proceso. Pero estuvo detrás de la cortina. Porque imagínate Dios tratando de explicarle a Esther, la niñita, lo que Él iba a hacer con ella. No lo iba a entender. O a Mardoqueo, la persecución que venía, no lo iba a entender. Dios sabe lo que nosotros somos capaces de procesar, y cuando no somos capaces de procesarnos, Dios trabaja detrás del telón. Y a nosotros nos toca hacer lo que Dios le dijo a Habacuc: vivir por fe.
creerle a Dios. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, dice el autor de los Hebreos, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. No hay mensaje ni comunicación más clara de parte de Dios que las palabras de Jesús. Para ti y para todo el que escucha este mensaje. Jesucristo te dice: ven a mí. Estás trabajado, estás cargado, estás atribulado, estás pasando por una crisis, estás en una situación difícil. Ven a mí, que yo te haré descansar. Eso es Dios hablándonos por la revelación máxima de Él. Es Él entrando en nuestra vida para revelarse a nosotros. ¿Usted quiere ver algo profundo? La encarnación de Cristo. Percibimos lo que Dios hizo para hablarnos, porque quería tanto que nosotros entendiésemos la salvación que Él nos estaba regalando. Imagínense que el universo que Dios creó es un cuadro que Dios pintó. Imagínenselo de esa manera. El universo que Dios creó es un cuadro que Dios pintó. Y entonces, por amor a nosotros, se introdujo el pintor en su propio cuadro. Ese es el misterio de la encarnación. Es Dios entrando a ser parte de su propia creación para que tú y yo podamos entender lo que es el amor, lo que es alguien que está dispuesto a dar su vida por ti. Y no solo bla bla bla, lo hizo. Para que entendiésemos que pase lo que pase en tu vida, hay un ancla, hay una piedra, hay una roca en la que tú te puedes parar, que te asegura a ti que nada ni nadie te separará del amor de Dios. Esa roca es Jesucristo. Y en esta tarde, si tú estás aquí o estás escuchando esto y tú todavía no te has parado en esa roca, si tu barco todavía está a la deriva, si el ancla todavía no ha chocado con una piedra que sea capaz de sostener esa embarcación, si estás en medio de una tormenta, o simplemente estás queriendo entender el propósito por el cual tú estás en esta tierra, todo eso se resuelve de la misma manera, abriendo tu corazón a Jesús. Yo quisiera hacer una oración en este momento. No vamos a hacer un llamado porque el tiempo no lo permite. Pero si hay alguien aquí, yo creo que hay personas aquí que todavía no han confiado en Cristo, no han rendido su corazón a Él. Yo voy a hacer una oración y si tú la repites conmigo, ahí donde tú estás, en este mismo momento tú puedes comenzar una nueva vida. Todo lo que hacemos aquí para contestar todas estas preguntas, realmente lo que queremos es remover los obstáculos que impidan que tú puedas confiar en Dios. Y quizás el Dios que tú pensabas que no te escuchaba y que no estaba aquí y que se ha desaparecido cuando más tú lo has necesitado en tu vida, quizás te necesitabas escuchar hoy que Él nunca se ha desaparecido, que Él estaba ahí, que Él te ama con todo su ser y quiere darte vida y vida abundante y vida eterna. Si quieres aceptar ese salvavidas en este momento en tu vida, repite conmigo esta oración. Padre, en este momento, Señor, me rindo. Ya no puedo más, Señor. Tú sabes, Señor, hasta dónde yo he tenido que pasar. Pero yo quiero el refugio. Yo necesito el socorro. Yo necesito que tú me perdones. Que me perdones. Que me perdones. Yo creo que Jesucristo es Dios.
y que murió en esa cruz por amor a mí, y que resucitó de los muertos para que un día yo también disfrute de la vida eterna. Me rindo a ti, Señor. Sálvame, cámbiame, haz de mí lo que tú quieras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.